segundo webinário Sejam bem-vindos ao segundo webinário do segundo ciclo de webinários internacionais, realizado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, em parceria com o Instituto Alemão de Tecnologia e Gerenciamento de Recursos dos Trópicos e Subtrópicos. Essa ação conta com 4 webinários no contexto da disciplina Gestão Integrada de Recursos Hídricos do mestrado profissional em Rede Nacional e em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos do Prof. Água. Alerto que o nosso evento conta com tradução simultânea para português, inglês e espanhol. E quem queira é só cambiar a língua desejada. A Ana preparou essa série de webinários adaptados ao momento da pandemia para permitir a continuidade de trocas de experiência e capacitação, mesmo à distância. Eles visam aportar informações atuais de diferentes contextos mundiais em temas relacionados de gran repercusión e interés mundial en el sector de agua. Con la intención de ofrecer más dinámica al asunto, la propuesta es una charla entre grandes especialistas y, obvio, ustedes que nos acompañan para mejorar esta charla. Hoy, la partida de conocimiento que vamos a ver es la gestión integrada de recursos hídricos y el desarrollo sostenible. Serán presentadas las experiencias de Costa Rica y Colombia y gestión integrada de recursos hídricos, además de estrategias de los dos países para el objetivo de desarrollo sostenible, número 6 ODS 6, que busca dar disponibilidad y saneamiento para todos. El agua está en el centro del desarrollo sostenible y sus 3 dimensiones, ambiental, económica y social. Acceder al agua y al saneamiento es importante en todos los aspectos, de la dignidad humana, desde la seguridad alimentaria hasta la salud humana y ambiental. Pero la falta de agua ha enfrentado más de 40% de la población mundial, y esto va a ser incrementado porque los cambios del clima y la gestión inadecuada de recursos naturales son el motivo. Es necesario, posible, un mejor camino que nos lleve a esto por intermedio de la cooperación internacional, protección de los manantiales y compartir tecnologías de tratamiento del agua. En este contexto, la gestión integrada de recursos hídricos es un proceso que promueve tanto el desarrollo como la gestión coordinada del agua, suelo y recursos relacionados. Nuestro objetivo es estimular el bienestar socioeconómico sin perjudicar el medio ambiente. Yo soy profesor de Diogo Buarque, de Recursos Hídricos y Saneamiento Ambiental. Soy profesor del Departamento de Ingeniería Ambiental de la Universidad Federal del Espíritu Santo. Y también profesor y coordinador del programa de posgrado y gestión ambiental, ingeniería ambiental de la UFES. Hoy estoy acá como moderador de este webiнаrio. Bueno, para empezar con nuestro debate, contaremos con representantes de Costa Rica y de Colombia presentando diferentes perspectivas para nuestro tema. Profesor Dr. Sergio Salazar, él es ingeniero civil de la Universidad Industrial de Santander del Estado y doctorado por la Universidad Politécnica de Valencia. Su tesis de doctorado fue relacionada con la metodología y disminución de riesgos de inundaciones aplicadas. Es profesor adjunto de la Universidad Nacional de Colombia y también investigador del postdoctorado del Grupo de Investigación y Ambiental del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de la Universidad Politécnica de Valencia. Por el otro lado, profesor Christian Biffel es profesor del Departamento de Geografía de la Universidad de Costa Rica, tiene maestría por la Universidad de Freiburg en Alemania y doctorado y postdoctorado por la Universidad de Aberdeen en Escocia. Profesor Christian hizo investigaciones enfocadas en teología de cuencas y la medición y modelaje de la generación y el objetivo principal de sus estudios es buscar un mejor entendimiento del funcionamiento de las cuencas y de gran variación de los comportamientos hidrológicos, y entre diferentes pasos los estudios buscan
identificar los impactos de la regulación y modificaciones ambientales de la calidad y la cantidad de aguas superficiales. Bueno, nuestro evento, él tendrá duración de 1 hora y media. El formato es una charla con nuestros invitados, tratando temas importantes en relación al tema que durará 1 hora. En la primera mitad del webinario, el profesor Sergio Salazar hablará de la experiencia colombiana y después el profesor Christian Birkel hablará del caso costarricense. Después de las presentaciones, será abierto un espacio para preguntas y serán enviadas ahora ya en un espacio de preguntas y respuestas en la plataforma. Vamos a empezar. Le paso la palabra al profesor Sergio Salazar. Profesor, gracias por participar de nuestro webinario y usted tiene 30 minutos para hacer su presentación, por favor. Muchas gracias. Buen día a todas y todos los participantes. Agradezco la invitación a compartir un marco general sobre la gestión integral del recurso hídrico en Colombia y sobre su relación con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en el horizonte de 2030. Voy a compartir la presentación. Disculparme que parece que hay un problema técnico y no se presenta en pantalla. Sigo avanzando y ya después al final ustedes tendrán la posibilidad de utilizar las diapositivas que están compartidas con el equipo de trabajo. Les quiero compartir 3 elementos fundamentales: un marco institucional y normativo general como introducción. Una segunda aproximación es relacionada con los datos que se recaban en Colombia, cómo se realiza el monitoreo, las redes que existen en cuanto a cantidad y calidad, tanto en lo superficial como en lo subterráneo, un diagnóstico general basado en lo que se conoce como el Estudio Nacional del Agua. El último fue el del año 2018 y que sistemáticamente se ha venido haciendo en 2010, 2014, y que eso nos permite hacer un seguimiento de cómo evoluciona la gestión integral del recurso hídrico en Colombia. Y finalmente, una presentación de la evaluación de los indicadores del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6. Son los datos oficiales que ha reportado Colombia. El último corte es a 2019, y eso también nos permite una aproximación de cuál es el grado de cumplimiento y poder cruzar informaciones para finalmente llegar a conversar sobre unas oportunidades y unos retos. En primer lugar, tenemos un marco normativo bastante amplio, extenso y muy garantista. Colombia tiene una tradición normativa bastante larga en su periodo republicano y, digamos, el primer elemento fundamental es nuestra Constitución Política del año 91, la cual fue pionera a nivel mundial en incorporar aspectos relacionados con la protección del medio ambiente, sobre la necesidad de la planificación para la conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales renovables y no renovables, y esto, digamos, da un piso para poder implementar una serie de legislación desde el orden nacional hasta el orden local. Tenemos como antecedente una norma del año 74, que es el Decreto Ley 2811, que se llama el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente. Es del año 74 y fíjense que se expedió 2 años después de la primera cumbre de la Tierra del 72 de Estocolmo. Allí ya se esbozan los primeros elementos relacionados con el desarrollo sostenible y un elemento que quiero señalar es que aparece un instrumento de planificación territorial que son los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas como el elemento central para la planificación territorial en torno al agua. Porque digamos que toda la planificación de todos los sectores debe estar condicionada a dicho instrumento
de planificación territorial que es de orden regional. Además de este decreto ley, digamos que está vigente a día de hoy, ha surgido una serie de normatividad que en el año 2015 fue condensada en un solo decreto, que es el decreto 1076 de 2015, y en el cual están todos los desarrollos de lo que marcó este Código de los Recursos Naturales del año 74. Existe otro elemento normativo que es el que crea el primer Ministerio del Ambiente en Colombia, la Ley 99 del 93, justo un año después de la segunda cumbre de la Tierra de Río de Janeiro del 92. Y allí se crea el Ministerio de Ambiente y se reorganiza lo que se conoce en Colombia como el Sistema Nacional Ambiental, que tiene cuatro grandes dimensiones. Un sistema nacional ambiental desde el punto de vista institucional, que su cabeza es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como es su nombre hoy en día. Y encima de este hay un organismo asesor que es el Consejo Nacional Ambiental, el cual es un organismo interministerial, pero que también incorpora diferentes miembros de la academia y de la sociedad civil para asesorar la toma de decisiones en materia de política pública ambiental. Tenemos, digamos, acatando las normas que establezca el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, unas entidades ambientales del orden regional, que son las que ejecutan en territorio las normas, que se conocen como corporaciones autónomas y de desarrollo sostenible, unas autoridades ambientales urbanas y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA. Tenemos además la Unidad Administrativa Especial que es la del Sistema de Parques Nacionales Naturales, que es la que gestiona todo el entramado nacional del Sistema de Parques Nacionales. En el año 2011 se expide una norma en la cual incorpora la necesidad de implementar la Política Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico, que fue reciente, que se adoptó en el año 2010, y allí entonces aparece por primera vez una dirección técnica adscrita al Viceministerio de Ambiente, que es la Dirección Técnica de Gestión Integral del Recurso Hídrico, y es la encargada de formular, promover todas las políticas relacionadas con la gestión integral del recurso hídrico en Colombia hoy en día. Es una dirección técnica reciente que viene del 2011, pero que dio un gran impulso a una serie de normas de implementación y de desarrollo e implementación de normas relacionadas con esta política, que fundamentalmente tiene 6 objetivos relacionados con la oferta, la demanda, la calidad, los riesgos, el fortalecimiento institucional y la gobernabilidad. Estos 6 objetivos de la política están trazados para garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico mediante una gestión y un uso eficiente y eficaz articulados al ordenamiento y uso del territorio y a la conservación de los ecosistemas, y considerando que el agua es un factor de desarrollo y de bienestar social. Estos 6 objetivos tienen una serie de estrategias, de líneas estratégicas que se desarrollan mediante lo que se conoce como el Plan Hídrico Nacional, que va en 3 fases. La fase 1 de 2010 a 2014, la segunda del 15 al 18 y la última, que es en la que estamos actualmente, es del 2019 al 2020. Desde el punto de vista, digamos, que quiero resaltar de los 6 objetivos, ahí se adopta una jerarquía espacial para la planificación ambiental en torno al recurso hídrico, establece una serie de instrumentos, un instrumento de orden nacional que son los planes estratégicos de macrocuenca, que establecen una planificación de largo plazo con visión a 2050 para hacer un análisis integral de todos los sectores económicos del país, de toda la planificación del desarrollo y sobre todo también la necesidad de conservar unos elementos, preservar unos elementos y restaurar otros elementos de nuestro patrimonio natural. En el orden intermedio tenemos unas zonas hidrográficas que son objeto de monitoreo mediante el Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico, y a nivel regional tenemos unas subzonas hidrográficas que son objeto
de Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas, que es este instrumento que mencionaba, que viene desde el año 74 y que es el eje vertebrador de la planificación territorial en torno al agua y en torno a todos los ecosistemas estratégicos para preservar lo que se conoce como la estructura ecológica principal. Y ya a nivel de detalle, cuando algunas problemáticas lo requieren, como por ejemplo riesgo por desabastecimiento en cabeceras municipales o riesgo por algún fenómeno como las inundaciones, existe un instrumento de mayor detalle que se llaman los planes de manejo ambiental, que ya son para el establecimiento de medidas concretas. Como podemos ver en esta diapositiva, esto no voy a entrar en detalle de todos estos instrumentos que allí se mencionan, simplemente resaltar que el Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas es ese instrumento central que está acompañado por otro que también viene como desarrollo del Código de los Recursos Naturales del año 74, que es el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico. Es su complemento fundamental porque es la misma escala de planificación, pero en el detalle es que se avanza en la definición de los usos del agua y en un control integrado de la oferta y la demanda y la gestión de riesgos asociados al recurso hídrico. Entonces esto nos permite incorporar las decisiones territoriales y planificar y considerar en un horizonte de 10 años qué podría ocurrir respecto a los usos del agua considerando los diferentes sectores usuarios. Bien, en el siguiente apartado quiero conversar rápidamente sobre cómo se monitorea en Colombia las redes que hay, no voy a entrar mucho en detalle en ello. Existe, digamos, a nivel superficial, una red básica que la gestiona el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, el IDEAM. Es una red básica, ustedes pueden ver ahí en la diapositiva que existe una alta densidad en toda la zona andina, pero si nos movemos a las zonas como la Orinoquía o la Amazonía, la red ya no es tan densa. Existen actualmente 738 estaciones hidrológicas activas que monitorean a escala diaria o subdiaria caudales, sedimentos en algunos de los casos, y 1877 estaciones climáticas o meteorológicas que miden las diferentes variables de pequeña o mediana escala. Por el otro lado tenemos en aguas subterráneas que lo gestiona la misma entidad, una red de monitoreo de cantidad de 114 pozos que están cogestionados por 9 autoridades ambientales en el orden regional. Y una red de isotopía que actualmente hay 12 en operación, pero que hay 33 estaciones, digamos, que fueron diseñadas y que estarían en la fase de implementación de estos puntos para tener una cobertura a nivel estatal. Como podemos ver, cuanto a la red de monitoreo de cantidad, existe, digamos, una concentración en esas 9 zonas centrales, pero que, digamos, esto nos permite conocer, ¿no?, o aproximarnos al conocimiento de apenas un tercio quizá del funcionamiento de nuestros acuíferos, y esta es una de las grandes tareas que tiene Colombia por implementar. Por otro lado, tenemos el monitoreo de aguas marino-costeras, que esto ya lo desarrolla otra entidad, que es el INVEMAR, y con esta red de monitoreo, tanto en el Pacífico como en el Caribe, es posible tener un diagnóstico de la calidad de las aguas marino-costeras con 337 estaciones. Gracias a toda esta información, como mencionaba al principio, existe el Estudio Nacional del Agua, que el primero salió en el 2000, pero luego sistemáticamente se han intentado mantener las mismas metodologías para hacer una comparación sostenida en el tiempo mediante una red de indicadores y un análisis integral de estos e información adicional. No voy a entrar en detalle en esto, voy a mencionar solo algunos, como por ejemplo el índice de aridez, que es una forma de aproximarnos al grado de suficiencia o insuficiencia de agua por precipitada para el sostenimiento de los ecosistemas. Otro es el índice de regulación y retención hídrica, que califica cualitativamente la capacidad de retención y regulación hídrica a través del análisis de los datos monitoreados de las estaciones hidrológicas, que a través del análisis de la curva de duración de caudales. Y esto lo que nos permite ver es
qué tan sostenidos en el tiempo son unas magnitudes de caudales, o si, por ejemplo, tenemos regímenes torrenciales o regímenes más de tipo efímero o, o, o de pulso, como pueden ser, por ejemplo, algunas cuencas en la zona del Caribe, en la región de La Guajira, que es la zona roja que aparece en la punta norte. Otro índice también utilizado es el índice estandarizado de precipitación, que es una forma de medir la sequía meteorológica para diferentes periodos de tiempo acumulados, por ejemplo, un mes, 3 meses, 6 meses, 12 meses. Y aquí hay un ejemplo de cómo existe un comportamiento para este índice en la ventana de 12 meses, cuando existe influencia o no de un fenómeno de variabilidad climática como el fenómeno del Niño. En la parte del panel de arriba, en la margen izquierda, vemos un periodo de sequía, que sería la anomalía que veíamos bajo la línea, y ese sería sin influencia del Niño, y el de la derecha sería con influencia del Niño. Y esto se correlaciona con los mapas de abajo. En los mapas del panel de arriba sería sin fenómeno Niño, y el de abajo con fenómeno Niño, y vemos cómo claramente afecta de manera dramática una sequía de tipo meteorológico. Después también tenemos otra aproximación mediante un análisis de un mapa de propensión a las inundaciones. Este mapa que vemos aquí es un cruce entre las zonas propensas a inundaciones y las zonas que han sido alteradas, ocupadas para actividades urbanas o actividades agropecuarias, que sería lo que vemos en rojo, y que esto nos da ya un grado de construcción social del riesgo. Y es que los datos en Colombia sobre inundaciones son bastante dramáticos. En el periodo 2006 al 2014, el 19% de la población colombiana fue afectada. Recordemos que la población colombiana está en torno a los más de 50 millones de personas. Y lo que va a ocurrir después de este dato del 2015 a cierre del año pasado, tenemos cerca de más de 148 muertes y 168 muertes por inundaciones o avenidas torrenciales respectivamente, y afectaciones, como vemos, de miles de personas por este tipo de fenómeno. Pero, como vemos, es una construcción social en un país en el cual es altamente propenso a estos dos fenómenos: inundaciones lentas, inundaciones torrenciales. Por otro lado, tenemos rápidamente cómo vemos la evolución de la superficie de glaciar. Gracias al monitoreo de los últimos años vemos que hemos perdido cerca de un 56% del área de glaciar, y como vemos lo que está señalado en rojo en la gráfica, desde lo que viene corrido de este siglo, la tendencia es mucho más acelerada, y la proyección es que hacia 2050 ya no tengamos áreas de glaciar, con la importancia que estos tienen en la regulación de varias zonas del país. Para tener en cuenta los sectores usuarios, tenemos una consideración mediante un análisis cruzado de demanda y huella hídrica. Como es normal y casi tendencia a nivel mundial, el sector que más consume es el sector agrícola y el pecuario, con un impacto bastante importante. La gráfica de abajo es una relación de huella hídrica respecto al porcentaje de demanda hídrica utilizada, o sea, que es agua que se consume en la producción y que no retorna de ninguna manera. Entonces, vemos que hay una clara correlación, y que evidentemente la agricultura tiene una huella hídrica importante, a pesar de que parte de ella se abastece simplemente de el aprovechamiento de agua lluvia, y solo un 10% de agua de riego. Hay otro índice que aparece allí en este Estudio Nacional del Agua, que es el índice de presión hídrica de los ecosistemas, y lo que nos permite es correlacionar el agua que consumen los sectores agropecuarios para sus actividades con el agua que necesitarían los ecosistemas estratégicos. Y eso es lo que nos da ese cruce de información a nivel regional, áreas que están en competencia entre desarrollos económicos y la protección de ecosistemas estratégicos, que es esto que vemos en rojo, naranja o amarillo, como utilizar colores de semáforo. Otro indicador bastante claro es el índice de uso del agua, que nos correlaciona la oferta hídrica disponible superficial, que es básicamente tener la oferta hídrica total, descontarle una estimación muy gruesa del caudal ambiental mediante una metodología sencilla de tipo hidrológico, y se cruza con la demanda para ver cuál es el grado de presión. Ese grado de presión nos indica nuevamente que estamos localizados
en la zona, andina con el mayor presión y en la zona de la Orinoquía. Otro indicador es el índice de vulnerabilidad hídrica al desabastecimiento. Este nos permite ver, digamos, analizar de manera agregada las cabeceras municipales que puedan tener desabastecimiento hídrico, y es un cruce básico entre el índice de regulación y retención hídrica y el índice de uso del agua. Y finalmente, para terminar, en esta batería de indicadores hay dos indicadores relacionados con la calidad del agua, que es el índice de calidad del agua, que se hace a partir de muestreos puntuales, 2 monitoreos al año, y 5 variables o 6 variables básicas que nos permite una primera aproximación del grado de presión por contaminación. Y el índice de alteración a la calidad del agua es básicamente un cruce entre cargas contaminantes de los sectores doméstico, industrial y agrícola, y básicamente de cultivos de café y de cultivos de coca, para ver de manera agregada cómo la calidad del agua está afectando también el recurso hídrico. Finalmente, ya para terminar, pasamos a ver los indicadores oficiales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y vemos, por ejemplo, que para el indicador, para el objetivo 6.1, lo tiene que ver con agua potable y segura, se está midiendo el porcentaje de la población que accede a métodos de abastecimiento de agua adecuado respecto al total de la población. Eh, Mucho más adelante, exactamente, gracias. Vemos que este indicador, visto por departamentos, hay una gran inequidad, y vemos que todos los que están por debajo de la línea de la meta, en general son los departamentos, las regiones más pobres de Colombia. Y fijémonos que este indicador solo está midiendo la accesibilidad, pero no la asequibilidad. Y Colombia, a pesar de que tiene un sistema tarifario de subvenciones cruzadas, en el que Colombia está estratificado por 6 niveles de ingresos económicos, los niveles más altos, digamos que subvencionan a los más bajos, pero en el mejor de los casos tendríamos subvenciones para los más bajos en torno a un 50%, es decir que, considerando el proceso privatizador de servicios públicos, estas poblaciones que no tienen acceso tampoco tendrían asequibilidad por temas de coste. Como vemos, también hay una diferencia importante entre lo urbano y lo rural, y eso también aplica en el objetivo 6.2 en cuanto al tema de saneamiento. Y nuevamente se repite que en las zonas donde menor cobertura hay de infraestructura para saneamiento seguro, se da en los departamentos más pobres. En cuanto al objetivo 6.3 de mejorar la calidad del agua, es claro que también tenemos una tarea fundamental en la gestión, y es que apenas llegamos a cumplir con un casi 50% de aguas residuales tratadas de manera segura. Esto implica que tenemos una alta presión sobre los ecosistemas acuáticos. En cuanto a las aguas residuales industriales tratadas, está en torno a un 80%, pero este indicador es algo, digamos, engañoso, porque tiene en cuenta desde tratamientos primarios, pero recordemos que la carga contaminante de las industrias tendría que tener como mínimo un sistema de segundo nivel o terciario, si es el caso, porque tenemos que remover unas cargas contaminantes bastante peligrosas. Y en cuanto al indicador 6.3, que mide digamos, las categorías del agua, aprovechando el índice de calidad del agua, vemos que es fluctuante y que estamos por debajo de las metas planificadas. En cuanto al objetivo 6.4, en cuanto a aumentar la eficiencia del uso del agua, aquí hay dos indicadores. Uno en lo que es nos relaciona ese índice de uso del agua que ya hemos mencionado, y que hay una alta presión sobre todo en la zona andina y en parte de la Orinoquía. Y hay otro indicador que se menciona aquí que correlaciona mediante un análisis más o menos que pueden aproximar de metabolismo social, el impacto que tiene o del aprovechamiento del agua en los sectores económicos. Y vemos que, digamos, es irregular, y además hay un descenso en el impacto, pero también tiene que ver mucho con una recesión económica fuerte que estamos viviendo allí, y que habría que ver cuál es el resultado, por ejemplo, para la evaluación del año 2020 considerando el efecto de la pandemia. Y finalmente, el objetivo 6.5, que tiene que ver con la gestión integrada, que mide el grado de implementación de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas ya mencionado,
Hay también, digamos, un impulso importante entre el periodo 2014 al 2018, pero ahora mismo hay, digamos, un frenazo en las inversiones para seguir avanzando en la planificación y sobre todo en su implementación, que digamos que la meta es muy baja, considerando que nuestro objetivo sería llegar a casi 400 planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas ya en fase de implementación. Entonces, con esto termino para mencionar rápidamente una serie de oportunidades y retos. Primero, que gracias a la adopción de la gestión integral del recurso hídrico en Colombia, se ha podido, digamos, reorganizar toda una cantidad de instrumentos que existían, se han adoptado unos nuevos, como por ejemplo, el instrumento para la gestión de las zonas de ribera, lo que en Colombia se llama rondas hídricas, y esto permite, digamos, desde una medida basada en la naturaleza, adaptarnos a una gestión del riesgo que es muy claro en Colombia, como es el riesgo por inundaciones, y además prevenir la afectación de un ecosistema estratégico como es el ecosistema de ribera. Aquí mencionar algo que ya había mencionado, y es que tanto el plan de ordenación y manejo de cuenca como el plan de ordenamiento del recurso hídrico, que es el que define los usos del agua, son los dos instrumentos fundamentales del orden regional que se convierten en una oportunidad para planificar adecuadamente el territorio y ser resiliente frente a los posibles efectos de la variabilidad y el cambio climático. Y sobre esta base, digamos que se ha podido visualizar una serie de debilidades desde el punto de vista de la gobernabilidad, que nos permitiría avanzar en la necesidad de repensarnos la arquitectura del Sistema Nacional Ambiental en Colombia. Y es que allí está pensado muy en clave administrativa. Y creo que debería ser más en clave biogeofísica y cruzar, evidentemente, variables económicas para que, digamos, la unidad básica de planificación tuviera que ver con esos elementos biofísicos. ¿Qué retos tenemos? Pues que lo que se establece en estos instrumentos de planificación y administración del recurso hídrico se cumplan, es algo que en Colombia es muy normal, muchas cosas se quedan en el papel, pero después a la hora de la implementación nos quedamos cortos, sobre todo muchas veces por falta de voluntad política y de recursos para la implementación. También es necesario articular con otros retos que tenemos, es avanzar en el conocimiento de nuestra biodiversidad, incorporar aspectos relacionados con los derechos humanos, ese debate sobre el derecho humano al agua y saneamiento que está en Colombia también latente, y el desarrollo territorial y sectorial en un periodo en el que estamos en una fase de reconstrucción, pero también en el que todavía el conflicto social armado es latente. Y hay otro elemento que creo fundamental, y es la posibilidad de basarnos más en la ciencia, en los generadores de conocimiento, en las universidades, institutos técnicos que generan conocimiento para basarnos en el entendimiento de los procesos de los sistemas biogeofísicos. Y es que, por ejemplo, Colombia, a pesar de que tiene el 50% de los páramos, muy poco hemos podido avanzar en el conocimiento de ellos porque incluso poco monitoreo tenemos. Y finalmente, bueno, creo que es importante que se prioricen inversiones públicas en infraestructura. Vemos que las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible vamos cortos, y sobre todo el reto fundamental es que las inversiones redunden en una mayor justicia social y ambiental, ya que en donde menos cumplimiento hay es justamente en las regiones de mayor pobreza. Y también hay un reto básico de monitoreo, sobre todo, por ejemplo, en hidrogeología, pero también incluso, como ya lo había mencionado, en biodiversidad. Y finalmente, y con esto termino, la necesidad de avanzar en unos criterios normativos que aún están pendientes, como por ejemplo es el establecimiento de una metodología estándar para los caudales ambientales a nivel regional, cómo gestionamos los sedimentos o cómo, por ejemplo, hacemos el tratamiento y control de la contaminación difusa. Con esto, muchas gracias, agradecerles y disculparme que me haya pasado unos minutos del tiempo solicitado. Gracias, muy amables. Thank you, obrigado. Obrigado, professor Sérgio. Gracias, profesor Sergio. Ahora vamos a dejar las preguntas para que sean respondidas al final. Y ahora invito al profesor Christian Wipfel, que hará su presentación, recordando que a todos que es posible hacer preguntas por el chat, y contamos con traducción simultánea portugués, inglés y español, que es esta herramienta que está en un globito que está aquí abajo. Es solo pinchar. Profesor Christian, por favor.
tienes la palabra. O senhor Christian está conseguindo se conectar? Profesor Christian, ¿te puedes conectar? ¿Qué pasa? Aguardar aqui, ver só se o como é que está o professor Christian. Vamos a esperar para ver cómo está el profesor Christian. Vamos a ver qué está pasando. Acho que o professor Christian está tendo Creo que el profesor Christian tiene alguna dificultad. Bueno, cuando él intenta acceder al sistema para hacer su presentación. Profesor Sergio, si posible, podríamos empezar con 2 preguntas. Y en cuanto, bueno, pasamos las otras sobre el final, ¿puede ser? ¿Te puedo hacer 2 preguntas? Profesor Sergio. Sí. Bueno, Atento. una pregunta. Mi pregunta, profesor. Me gustaría saber la opinión sobre la privatización de los servicios de saneamiento en Colombia, llevando en cuenta la guerra de 2007, y si en la opinión usted, esa privatización podría ayudar a la implementación de las metas previstas en la ODS 6 para la Agenda de 2030. Ya. Ya, Bueno, vamos a ver. mi opinión en general sobre la privatización de servicios básicos fundamentales y estos, el saneamiento y el abastecimiento lo son, no contribuye, creo, en nada en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, en la medida en que el criterio de la privatización es un criterio de mercantilización de un servicio básico fundamental. Y las experiencias mundiales no lo han documentado. De hecho, el relator de Naciones Unidas para los Derechos Humanos al Saneamiento y al Abastecimiento, el profesor de Brasil, que acaba de salir, él dejó un informe relacionado con el efecto de la privatización de los servicios públicos de saneamiento y abastecimiento y allí podríamos evaluar y ver con datos cómo esto tiene una afectación y un impacto directo sobre el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6. En ese orden de ideas, creo que lo que habría que garantizar sería un servicio público de calidad, alejado también, por supuesto, de los problemas que tienen los servicios públicos relacionados con la burocracia, con la corrupción, con a veces la falta, digamos, de cualificación del personal técnico, pero en general creería que si se mantiene bajo esa óptica de lo público, bajo la óptica de la necesidad del cumplimiento de un derecho básico fundamental, entendido hoy por Naciones Unidas como derechos humanos, el abastecimiento y el saneamiento, ayudaría en esa contribución. Y en nuestros países creo que hay herramientas, en Colombia hay herramientas, por ejemplo, para utilizar dinero público para fortalecer el sistema de abastecimiento y saneamiento desde esa óptica. Perfeito, professor. Obrigado. Tem mais uma pergunta? Gracias, profesor. Hay otra pregunta que la haré en cuanto el profesor Christian pueda acceder acá al sistema. Relacionada a la calidad de agua. Colombia no tiene, tiene un decreto del 94. En su opinión, ¿esa legislación sería buena para la problemática sobre la calidad de agua? ¿La legislación fue muy bien aceptada por los usuarios? Sí, este decreto del año 84 fue actualizado en el año 2010. Digamos que intentó actualizar la normativa para efectos de un mejor control de la contaminación. Sin embargo, hay elementos
de esa norma del año 84 que todavía es necesario eh, actualizar, como es lo que tiene que ver con los criterios de calidad relacionados con el agua. Y claro, entonces aquí hay un déficit fundamental y es el monitoreo. Colombia tiene un déficit grande en monitoreo de calidad del agua desde el punto de vista sistemático, permanente, con cobertura espacial importante para poder hacer seguimiento al control de la contaminación por parte de los sectores que vierten a los cuerpos de agua. Hemos visto en las cifras que rápidamente presentaba que las aguas residuales domésticas llegan a un tratamiento seguro apenas en torno como máximo un 50%, y las aguas residuales industriales llegan a un 80%, pero aquí estamos considerando tratamiento primario. Entonces aquí sí que hay un reto importante y tiene que ir acompañado además de la legislación de monitoreo de calidad del agua para que las instituciones públicas puedan hacer seguimiento y exista, digamos, una retroalimentación de ese cumplimiento de la normativa por parte de los sectores usuarios. Ok. E com relação aos indicadores Con ligados relación a los indicadores que están ahí de acuerdo a la calidad de agua y la parte agrícola, ¿cómo han sido estas acciones integradas en relación a agua, salud y educación ambiental? Bien, en la dimensión de salud hay un indicador que no lo mencioné aquí, pero que es el índice, se conoce como el IRCAS, es el índice de riesgo de calidad de las aguas de consumo doméstico. Y este indicador que lo tiene el Instituto Nacional de Sanidad Pública de Colombia, tiene unos datos que son bastante dramáticos. Y es que incluso los sistemas de abastecimiento que se entienden como más seguros no funcionan tan bien. Es decir, que estamos en torno a que la mitad del agua potable, que en teoría es potable, que estamos consumiendo, no tiene la calidad adecuada. Esa es una dimensión que nos lleva a pensar en que las inversiones incluso existentes, la infraestructura existente en cuanto a abastecimiento de aguas es deficitario porque no está funcionando adecuadamente, y es necesario entonces, además de priorizar las inversiones en nueva infraestructura, revisar el funcionamiento de la existente para que realmente tengamos un abastecimiento de agua segura para la población colombiana. Y esto básicamente pasa por una cuestión de voluntad política. Y acá quiero mencionar que hay un problema de fragmentación en cuanto a la gestión integral del recurso hídrico, sobre todo una fragmentación del orden, tanto horizontal como vertical, y es que, por ejemplo, la competencia en materia de abastecimiento y saneamiento la tiene el Ministerio de Vivienda, pero la competencia en planificación, como vimos, la tiene el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Finalmente, entonces, la ejecución de las obras recae y es competencia de ello, de los municipios, pero digamos que hay un punto de quiebre entre la posibilidad de planificar bien, adecuadamente en el territorio, y el cumplimiento del objetivo de para qué se quiere la obra. Nos hemos encontrado, por ejemplo, con proyectos de plantas de tratamiento o de abastecimiento en zonas inundables. Es decir, que estaríamos construyendo un riesgo en una infraestructura que es vital. Y esto, por poner un ejemplo, se debe a esa falta de, digamos, de coordinación interinstitucional que se debe a la fragmentación horizontal. Y pues ya en la vertical, por supuesto, cuando baja la información y sobre todo la prioridad de inversiones de lo estatal a lo local, se pierde en muchos casos, y desafortunadamente, como es la norma en nuestros países de la región, muchas veces en actividades no lícitas, incluso corruptas en general, que desvían las inversiones. En cuanto a educación ambiental, existe un programa específico en el Ministerio de Ambiente relacionado con educación ambiental. De hecho, uno de los objetivos de la Política Nacional para la Gestión Integral de Recursos Hídricos tiene que ver con la gobernanza, que es el objetivo 6 que mencionaba, y allí hay un elemento clave que es la educación ambiental, el fortalecimiento institucional en educación ambiental,
y digamos, fortalecimiento técnico de los personales, del personal y la profesionalización. Y también hay un elemento clave en Colombia y es que es necesario que se involucre más a la población. Los instrumentos nuestros hemos venido incorporando la participación social, pero debe entenderse la participación social más activa, no solo de escucha, sino que sea una construcción del conocimiento con las instituciones y con la gente también, que la gente tiene mucho que aportar y hay mucho que aprender de ellos, sobre todo porque estamos hablando de una población, casi la mitad de la población colombiana vive bajo el umbral de la pobreza, cerca de un 10% bajo el umbral de miseria, y hay que utilizar herramientas para poder trabajar y entender y que esta población tenga acceso a dos derechos humanos fundamentales como es el abastecimiento y el saneamiento. Y eso, pues, una tarea transversal es la educación ambiental. Perfeito. Obrigado, professor Sérgio. Acho que o professor Gracias, profesor Sergio. Yo creo que el profesor Cristian ya está acá. Voy a seguir con la programación. Le paso la palabra al profesor Cristian y después regresamos. Profesor Cristian, gracias por la participación y tienes 30 minutos, ¿ok? Para su presentación. Gracias. Muy bueno, gracias por ayudarme con esa dificultad que tuve. Voy a compartir mi pantalla ahora. Gracias a todos. Vamos a ver si la presentación sale bien. Bueno, me gustaría agradecer a los organizadores por esta oportunidad de estar acá hablando en estos webinarios. Y voy a presentarles un caso de Costa Rica y haré esta presentación en inglés para intentar facilitar esta comunicación en la dificultad que tenemos en Latinoamérica. El asunto principal es IWRM en Costa Rica y el camino para el ODS 6. Me gustaría demostrarles en el estado donde estamos en Costa Rica con la implementación del IWRM. Obviamente tenemos algunos retos y asociados a la implementación del IWRM y también limitaciones. Voy a presentar un poco de estos retos que tenemos en Costa Rica y también tenemos algunos avances, lo que hemos hecho y iniciativas IWRM recientes que deben nos llevar a aproximar a los ODS6. Ese será el enfoque de mi ponencia en estos 20-30 minutos, no sé. Bueno, me gustaría rápidamente recordarlos en relación a la definición de las Naciones Unidas del ODS 6 bueno, tenemos grandes implicaciones en relación a esa definición. Y también en la disponibilidad hídrica, la gestión sostenible de agua. Esto muestra que tenemos que acceder a agua suficiente de buena calidad para 100% de la población, que sería prácticamente difícil de llegar porque es ambicioso y tenemos que estar de acuerdo a eso. Ahí tenemos otras definiciones de las Naciones Unidas, eso es el IWRM, y podemos ver que los recursos hídricos sean desarrollados, explotados y gerenciados y usados de una manera sostenible y eficiente. Basado en esto, me gustaría presentarles una rápida visión e introducción en relación a Costa Rica. Aquí estamos en el lado este de Costa Rica. Estábamos en Colombia, ahora vamos a Centroamérica, donde aquí está el pedazo que conecta a Norteamérica a esta parte. Es un pequeño país, tenemos 5 millones de habitantes, es un pequeño país, no es tanta gente así,
Y en relación al territorio, es un país pequeño también, con su dimensión del territorio nacional, tiene alta en relación al mundo. Ahí tenemos poca falta y pero nos falta agua. Estos problemas son relacionados a infraestructura, pero la disponibilidad, la oferta de agua es muy grande comparada a todo el mundo. Ahí tenemos dos captaciones transfronterizas. Tenemos la captación más al norte, que compartimos con el país vecino Nicaragua. Tenemos la captación del sur, compartida con Panamá. 26% de ese territorio nacional sería sectores protegidos, parques nacionales, y ahí no tenemos actividades económicas permitidas en estos parques. Y por motivo de algunos temas de propiedad geofísica de Costa Rica, de la topografía, más o menos 75% de la energía de nuestra matriz energética viene de hidroeléctricas, y algunos meses del año esto puede llegar a más o menos 100% de la exigencia nacional, que es un número muy importante cuando hablamos de IWRM. En relación a este índice, Costa Rica está en la franja del desarrollo económico con índice de 78. Y llevando en cuenta esas informaciones, bueno, actualmente estoy trabajando con la implementación IWRM, y me gustaría demostrar datos llenos de puntitos que vino de las Naciones Unidas, el informe ambiental de las Naciones Unidas del año 2018, y que enfoca en el progreso de la gestión integrada de recursos hídricos, y es una línea base para la ODS 6. Lo que tenemos acá en el eje X, tenemos el índice de desarrollo humano, y en la parte Y como la cantidad, la implementación de la IWRM. Lo que quiero destacar es que en este círculo rojo tenemos acá en Costa Rica algunos países de América Latina y que están muy desarrollados. Ellos tienen índice de desarrollo humano más de 70, pero aún están en ese promedio bajo de la implementación IWRM. En el caso de Costa Rica, si ves acá, mira, Costa Rica es este punto acá, vean, de este color como amarillo, de implementación IWRM. Y mismo mismo con esa estrategia nacional que fue establecida en 2009, nosotros vemos ahí Colombia y vemos ahí Brasil, México, Ecuador y todos esos que están acá dentro de este círculo rojo. Tenemos Chile también un poco más abajo, y tenemos Cuba, que está acá con la fluctuación más alta de los países de Latinoamérica en relación a la implementación IWRM. Tenemos algunos retos y limitaciones que pueden explicar, mismo con este desarrollo socioeconómico, tenemos menos progresos que lo que esperábamos, pero en la implementación de la IWRM, ¿cuáles son esos retos y limitaciones? Bueno, si vemos acá esas categorías evaluadas en este índice general de implementación, podemos ver aquí primero con el ambiente de políticas, leyes y planes, y obviamente Costa Rica está con índice de solamente 30%, no está muy bien acá, ¿verdad?
Este es un gran reto y tenemos también los arreglos institucionales para coordinación multinivel y en diferentes sectores junto con los actores involucrados, y tenemos también la parte de instrumentos de gestión como datos y acceder a los datos y analizar datos y los instrumentos para las aguas que ayudan las mejores decisiones para que sean tomadas. Costa Rica se quedó un poco arriba, un poquito abajo de 50%, y tenemos el aspecto financiero de la infraestructura hídrica y de los costes para la gestión de recursos hídricos de Costa Rica, y de nuevo un poco abajo de los 50%. ¿Y de dónde viene esto? Ahí tenemos algunos temas que voy a mencionar acá. La discusión de hoy, podemos ver que tenemos algunos retos de condiciones, estas condiciones. Esta condición es muy parecida a Colombia y países tropicales. El flujo del agua, pasan muchos los flujos hídricos en relación a evapotranspiración, precipitación, y principalmente aquellos países extratropicales. Y sube el número de más de 3 veces comparado a los extratropicales. Tenemos otros temas asociados a eventos climáticos extremos. Tenemos las sequías, tenemos, bueno, que afectaron socialmente el país en el año 2015, y también tenemos eventos en 2016, y también el primer huracán categoría 3 que llegó a Costa Rica directamente, y no teníamos hasta el momento huracanes registrados en Costa Rica. Y esto provocó una extensión en el número de inundaciones, y en 2017 también tuvimos otro evento extremo relacionado con la tempestad Nate, que provocó muchos problemas en la infraestructura, y en 2019 tuvimos un poco después, tuvimos un año muy seco, y en 2020 tuvimos el huracán Ayora que impactó Costa Rica, y tenemos una variabilidad climática que transforma esta gestión hídrica en algo no muy fácil. Tenemos estos problemas, estos retos, y tenemos también una cobertura y transformación de esa cobertura del suelo. Voy a mencionar esto con un ejemplo: la captación de la parte norte de nuestro país, donde pueden ver ustedes el color verde. En este sector acá, de los bosques protegidos, colores acá, el color un poco más amarillo, está a la agricultura, y este color acá sería un problema ahí, la parte norte de Costa Rica, que es una transformación muy reciente de colores, de pastos y bosque para monocultura de piña, asociados a problemas ambientales y otros temas. Este color amarillo acá en los mapas de uso de tierra de los años 70 no existían en la época, y tuvimos esta rápida transformación reciente que está sucediendo, que ha impactado mucho en la calidad y cantidad del agua. Si ves las últimas proyecciones para los cambios climáticos, tenemos también un potencial de sequía. Esto subió. Esta es la precipitación mensual histórica, con la diferencia en gran parte de los países que pasa de la parte de sequía para las lluvias. Si vemos un futuro próximo con la visión o la proyección más pesimista de este panorama, podemos ver una caída general de más o menos 40%, que debe suceder en algunas partes del país, y otras que no están tan claras así en relación al número, pero podemos tener proyecciones peores a final de año. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Existe este potencial para un cambio climático futuro directamente que va a impactar la disponibilidad física del agua, combinada con
otros cambios ambientales, que sería la transformación de la superficie, que irá a traer muchas cosas. Y la gestión de datos y poder, la disponibilidad de los datos. Costa Rica es muy parecido con Colombia. No estamos tan mal así, pero hay una caída acá, vean. En la mayoría de los países tropicales, cuando hablamos de la red de monitoreo, esto ya está un poco, no es tan actualizado desde 2012, y si comparamos el número de estaciones que aportaban con el proyecto de precipitación global. Estos son datos históricos y están separados entre países tropicales y países de la región, de otra región. Y pueden ver ustedes que desde la última década de 1960, la red de monitoreo está en una brusca caída de los países tropicales, y Costa Rica no es una excepción. Ahí tenemos esa necesidad muy clara y futura para más datos, que nos vamos a pasar nuestra iniciativa de gestión, y tenemos menos y menos disponibilidad de datos para tomar esa toma de decisiones, y es un gran reto más amplio que va más, no es solo para Costa Rica. Y tenemos, bueno, ya he destacado un poco esto, que yo mencioné que Costa Rica no le fue muy bien de este aspecto jurídico, y cuál es el motivo por detrás de eso. Bueno, la ley de aguas actual viene de 1942, es muy antigua, y ella ya no ha implementado ninguna gestión de agua basada en esas captaciones. No llevamos en cuenta esa gestión transfronteriza. Existen algunas iniciativas, un nuevo proyecto de ley que está en el Congreso desde el año 2014, pero por problemas de interés aún está ahí en stand-by. La gestión hídrica aún depende mucho de esta ley de 1942. Y ahí tenemos algunas instituciones regulatorias involucradas en la gestión hídrica, que ni siempre se comunican muy bien una con la otra. Ahí tenemos algunos problemas de competencia, porque todas esas son instituciones regulatorias y deben emitir permisiones y permisos relacionados a la gestión de aguas, y ellos ni siempre se comunican. Algunos ejemplos tenemos el Ministerio de Energía y Medio Ambiente, tenemos los municipios, tenemos el Instituto de Costa Rica, tenemos el Ministerio de Salud también, en relación a la calidad del agua. Tenemos esta abreviación acá, toda que establece tasas en relación a agua. Y tenemos también el Ministerio de Agricultura, que toma las decisiones, que crea medidas regulatorias en relación a los riesgos, que está en competencia con estas otras instituciones, y que cuida de las aguas subterráneas destinadas a los riegos, y que son responsables por los impactos ambientales, por los procesos, por una parte de la gestión involucrada. Y ahí tenemos un Instituto Nacional de Costa Rica de Electricidad, que cuida de más o menos 90% de los proyectos hidroeléctricos y su generación. Y ahí tenemos también la Autoridad de Costa Rica para Parques Nacionales, que también está relacionada a la gestión hídrica. Ahí tenemos varios institutos y agencias que tienen este desafío. Ahí tenemos también algunas iniciativas que muestran un avance. Si vemos ahí en la ODS 6, tenemos un proyecto reciente que enfocó en el reconocimiento del nexus como un abordaje, y que muestra un enfoque en el IWRM en diferentes sectores. Ellos no son más visualizados como sectores aislados, pero el IWRM sería la conexión entre el sector energético, de aguas, de alimentación y de salud. Ahí tenemos grandes beneficios si analizamos esto.
de una manera interconectada, principalmente en relación a costes y disminución de las emisiones de carbono, y acá tiene el objetivo de disminuir la emisión de carbono y queremos llegar a cero hasta el año 2050. Quiero mostrarles también los números y cómo esto todo funciona para evaluar el costo-beneficio de las medidas y el IWRM que disminuye estas emisiones y también los costos en este modelo CLIU, que es clima, tierra, energía y agua, el modelo CLIU, y pueden ver que es una herramienta de gestión donde conectas la disponibilidad hídrica y la distribución en los diferentes usos hídricos y diferentes sectores, y puedes hacer esa implementación de la demanda hídrica llevando en cuenta el ciclo hidrológico. Ahí tienes el sector de agricultura, el consumo humano, la industria, sector de servicios, hidroeléctricas que reciben aguas, usan agua y devuelven el agua. Y tenemos acá que esto que está relacionado a tecnología y directamente también lo que tienes que hacer y cuánto dinero vas a necesitar hacer de inversiones para optimizar su gestión hídrica, para llegar a lo DS6 y también para minimizar las emisiones de carbono en el país. Acá tenemos aquí tenemos un camino hasta 2050, tenemos un panorama de normalidad, seguimos de la misma manera, vamos a seguir de esta manera acá, sin cambios importantes, vamos a seguir de una manera lineal. Si vemos los últimos 20 años, cómo proyectamos hasta el año 2050. Y también tenemos un panorama 1.5 de aquecimiento global del mundo. ¿Qué vamos a tener que hacer para llegar a este objetivo de la cuenta de París 2050, la prescripción para todo el país? Y esta información está disponible en los estudios de captación. Esta es el agua de lluvia y cómo se devuelve esto, como en agricultura y hidroeléctricas. Y acá tenemos el equilibrio por ciclo hidrológico y tenemos atmósfera de la pérdida de los ríos y también este aporte de la recarga que también ayuda para este ciclo. Y podemos ver también los indicadores de la disponibilidad hídrica y demandas. Hay diferencias entre esos dos panoramas que podemos encontrar menos aguas disponibles para el futuro, pero vamos a tener también un acréscimo en la demanda para el agua. Y esto es algo que tenemos que tratar también en nuestro IWRM que está implementando este modelo CLIU. Estoy acá comparando cualquier flujo de volumen de agua asociado con el coste que él debe tener. Aquí tenemos la disminución de las emisiones. Lo que vemos acá es el panorama 1.5 de aquecimiento, que para llegar al objetivo de este panorama tenemos que hacer inversiones en infraestructura y principalmente en relación a tecnología comparada al panorama business, este escenario, este panorama que de esta manera podemos revisar la operación de los costos y todos los aspectos relacionados al agua, y podemos ver también el beneficio de este modelo y este abordaje y lo que será utilizado. Acá es un rápido ejemplo para agua y saneamiento y la probabilidad de que el agua no sea muy bien establecida. Tenemos acá los efectos secundarios también
y los temas más relativos a la salud, y tenemos también esa disminución con una mejor infraestructura y también con menos pérdida hídrica y también con menos costo operativo. Y la otra parte sería las emisiones. Los números de emisiones caen, casi llegando al objetivo de emisión cero hasta el año 2050. Tenemos un buen potencial que tiene, bueno, los políticos necesitan de algo legal, de un modelo legal, y tenemos algunas oportunidades para conectarnos los diferentes sectores y usar el IWRM para llegar a los DS6 y disminuir los costos como co-beneficio y también disminuir las emisiones. Bueno, haciendo un resumen, estoy casi al final de mi presentación. Tenemos las principales acciones de IWRM que nos han ayudado a aproximar la descarbonización hasta 2050. Lo que estaba mencionando un poco antes es que Costa Rica tiene que incrementar esa cobertura, actualmente próximo al 60% del territorio nacional, de 50 para 60, perdón. Y el sistema de alcantarillado tiene que mejorar, también es una infraestructura que tenemos que mejorar, y tenemos que llegar al 90% de los hogares en el país. Y deben estar conectados a los acueductos. El sistema de alcantarillado hasta 2030. Deberemos tener una cobertura de tratamiento de agua y la calidad debe estar, actualmente debe ir de 20% a 90%. Esas aguas que son tratadas deben subir para el número de 90%. Y aún tenemos una necesidad o podemos mejorar el número de energía renovable de un promedio de 80% para 100%. Esto aún tiene que subir. Y otro aspecto, otro punto que tenemos en el momento, el sistema actual que provee agua pierde aproximadamente el 54% de su agua hasta llegar al uso. Este número tiene que disminuir en 10% por lo menos, y de nuevo, esta es una gran inversión en infraestructura y y para hacer esto necesitamos de esta acción jurídica, esta acción legal, y necesitamos establecer un modelo legal como una nueva ley de agua que hará la promoción de estas acciones y establecerá también estas acciones. Tenemos, bueno, para llegar a este objetivo o llegar próximo a este objetivo, tenemos una medida de conservación de los parques nacionales, de la gestión de los riesgos que debe ser implementada para los sistemas de monitoreo, no tanto sistemas de datos que son necesarios y que deben estar abiertos y pueden ser posibles para hacer el monitoreo del progreso. Y también debemos tener un plan de desarrollo verde, siendo favorable para conectar estas inversiones financieras directamente al costo-beneficio de disminuir esas emisiones. Y para terminar, tenemos condiciones socioeconómicas favorables, pero Costa Rica aún está por detrás en relación a la implementación de IWRM, que es el principal problema, es comparado a otros, que sería las dificultades jurídicas que el país está pasando. Y tenemos otros retos hidroclimáticos, de monitoreo de datos. Costa Rica aún está en una posición privilegiada en relación a la registro de recursos hídricos, mismo si consideramos las partes, considerando el hecho de que Costa Rica es el país muy rico en relación a recursos hídricos. Las principales acciones para llegar a la ODS 6 sería probablemente usarmos un abordaje con varios sectores que se llama Nexus para junto gerenciar estos sistemas económicos, salud y energía para maximizar, el bienestar y minimizar las emisiones. Con esto, bueno, me gustaría agradecerles a todos por la atención,
Acá está mi contacto y será un placer responder las preguntas. Muchas gracias. Profesor Cristian, gracias por su presentación. Yo creo que dieron un panorama muy bueno, tanto Cristian como el profesor Sergio, en relación a los recursos hídricos y saneamiento. Voy a pasar entonces para más una ronda de preguntas y ahí le agradezco también por cumplir con el plazo de 30 minutos. Es bueno mantener esto para dar tiempo para las preguntas y respuestas. Voy a empezar ahora preguntándole al señor Cristian. Carla Román pregunta, ¿el programa de pago por servicios ambientales en Costa Rica es mundialmente conocido como un caso de éxito? Me gustaría de saber su opinión sobre la influencia de esos programas para llegar a los objetivos del desarrollo sostenible y su influencia para gerenciar de forma integrada los recursos hídricos de Costa Rica. Sí, sí. Bueno, no mencioné esto, pero el pago por los servicios ecosistémicos es un componente muy importante en este panorama del IWRM en esta gestión en Costa Rica. Yo creo que tenemos más de 30 años con la experiencia en estos esquemas de pagos por los servicios que comprueban que son eficientes y en los últimos 30 años subimos 30% de la cobertura. Tenemos grandes beneficios directamente relacionados y obvio que ellos son por inversiones, pero los beneficios en relación a los bosques y el problema de este programa ayuda a preservar los recursos hídricos sobre esa filosofía de quién contamina y pagará y aportará de forma adicional al sistema. Esto está siendo directamente implementado en los tributos y a las finanzas. Bueno, en otras iniciativas que son utilizados para ayudarnos a llegar más próximos a la ODS 6 hasta el año 2030 y el plan de carbonización hasta 2050. Definitivamente eso no sería posible sin esto de los pagos. Y eso será mejor a futuro. Tengo otra pregunta de Carla Román. ¿Cómo con la fragmentación institucional de la gestión de recursos hídricos en diferentes instituciones y el problema de la legislación informada por usted pueden ser mejorados y pueden mejorar la gestión integrada de recursos hídricos en Costa Rica y atender a los objetivos del desarrollo sostenible? Yes, so the decentralization. Veamos. La descentralización de instituciones regulatorias en el pasado ha provocado problemas. Temas de comunicación, problemas de competencia entre las instituciones. El plan del momento es salir de la descentralización y volver para la centralización para el sector de regulación hídrica. La nueva ley, el proyecto de ley intenta establecer un ministerio para temas ambientales y que tengan un gran rol, una gran importancia para establecer y distribuir todas otras medidas, competencias, temas regulatorios entre las diferentes instituciones, y la mayoría de las instituciones seguiría, pero serían supervisadas por esas instituciones centralizadas y responsables. En relación a las acciones legales y jurídicas son establecidas y aplicadas, y etcétera. Bueno, solo para mencionar que en este momento cualquier propuesta o medida no tiene un poder jurídico. Las instituciones, las empresas, las compañías
las personas pueden hacer eso de forma privada, pero no son obligadas a hacerlo. Tenemos este problema jurídico, este problema legal, el IWRM, la gestión transfronteriza no es obligatoria jurídicamente y tenemos que resolver ese problema que es una necesidad para establecer y hacer la reforma de la ley antigua de 1942. Con una reforma, por lo menos una reforma, repito, de una nueva ley que establecerá la captación del agua en una institución regulatoria que haría la supervisión de las personas involucradas en la gestión del agua. Gracias. Everti Villavicencio, él dice que es bueno recordar que está en un plan de gestión integrada de recursos hídricos oficializado por el gobierno de Costa Rica. Y la profesora Rosa Formiga dice que la meta de Costa Rica para 2050, la ODS, sería muy ambiciosa, principalmente llevando en cuenta la situación actual. Ella le gustaría saber si hay recursos técnicos, institucionales y políticos para eso. Bueno, excelente pregunta. Es un plan muy ambicioso, sí, de verdad. Yo creo que, bueno, de una manera personal, sí, sería posible y tenemos la condición técnica y los recursos económicos para hacer esto, pero necesitamos ahí de la voluntad política para eso. El problema acá, y creo que no es solo un problema de Costa Rica, es que esto nos exige de planificación de mediano a largo plazo y no solo un término político de 4 años. Vamos a estar de la gestión, de la planificación, más de 20, 30 años para esto y probablemente ese sería el problema. Los políticos en el momento no están muy interesados de ir a más que su propio ciclo de vida política. Ahí tenemos la capacidad técnica, sí la tenemos. El público interesado, la parte de transporte público sería posible para generar y hacer el monitoreo del progreso, de los avances con datos suficientes. Sí, sería posible colocar la infraestructura que necesitamos para garantizar los acueductos, los sistemas de tratamiento, de alcantarillado hasta 90%. La tecnología está ahí, existe. Los recursos económicos también existen, pero de nuevo, tenemos que informar que necesitamos de la otra parte. Y necesitamos de más política por detrás de esto para implementar esas medidas. Y pienso que es un tema más, una opinión personal, pero esta es la verdad para la mayoría de los países. Sí, tenemos los medios que necesitamos para llegar a estos objetivos, hasta mismo que sean ambiciosos. Estoy de acuerdo, sí, tenemos desafíos, retos asociados a esto, enfrentamos algunas dificultades, pero sí, sería posible. Caso exista, obviamente, apoyo suficiente para estas medidas. Hablando de la parte de integración política, que las cosas puedan seguir bien. Bueno, ahí tenemos algunas preguntas. Vimos ahí el panorama de los dos países, vimos también un ejemplo de la cuenca del profesor Cristian, hablando de la cuenca de São Carlos. Señor Everti Villavicencio también planteó esto, y que tiene un alto grado de degradación y segmentación de la economía asociada a la cultura de la piña. Y a Carla Román colocó una cuestión en relación a los conflictos del uso del agua. Hemos visto que hay una oferta muy grande de agua en la región de Costa Rica, pero ¿cuáles serían los principales conflictos por el uso de agua?
Y la pregunta sería para los dos, doctor Cristian y profesor Sergio. ¿Cuáles son los conflictos para el uso de agua o los más importantes en Colombia y en Costa Rica y cómo estos conflictos han sido tratados en la gestión y cuáles son los objetivos de la ODS 6? Bueno, gracias. Bueno, Bueno, quizás obrigada, obrigada. asociados con la oferta y la demanda de recursos hídricos en Colombia, tanto en cantidad como en calidad, tiene que ver con el sector agropecuario. El sector agropecuario ejerce una gran presión en consumo, a pesar de que gran parte de sus cultivos dependen fundamentalmente del agua proveniente de la lluvia, pero con el poco consumo, digamos, del global que se puede reportar, eso ya es una gran presión. Y sobre todo una gran presión porque están localizados en regiones en las que existe también una alta población asentada, existe industria, que es básicamente toda la zona andina y parte de la Orinoquía, como lo veíamos en todos los mapas de diagnóstico del Estudio Nacional del Agua. Es claro que en toda la región andina, siempre todos los mapas de todos los indicadores de presión y alteración aparecen en críticos muy críticos. Y el sector que quizás más aporta es el sector agrícola. Y ahí teníamos, mencionaba, un reto fundamental para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible y es poder lograr no solo avanzar del control de la contaminación puntual, que ya vimos que estamos lejos, sino también con el control de la contaminación difusa, y eso tiene que ver con cambiar prácticas agrícolas y avanzar hacia una producción más sostenible y sobre todo más arraigada en el lugar y bajo aproximaciones, como lo mencionaba Cristian, que debemos avanzar hacia allí, de análisis integrados de metabolismo social, socioecológico, que permitan analizar todas las dimensiones con las variables actuales, pero también proyectándonos a futuro, considerando las diferentes proyecciones. Pero el sector agrícola no es el único. Hay un gran conflicto relacionado con la generación hidroeléctrica. En Colombia, cerca del 70% de la producción energética depende de hidroeléctricas. Siempre se ha presentado como una energía limpia, pero tiene serias repercusiones a nivel ecológico, considerando la fragmentación de la red de drenaje, la pérdida de hábitat para las especies, pero incluso también la afectación a sectores usuarios que, por ejemplo, captan directamente sobre los cuerpos de agua alterados por esta infraestructura hidráulica. Los casos más dramáticos fueron las últimas tres grandes presas, Quimbo, Hidroituango, Hidrosogamoso, que en los indicadores del Estudio Nacional del Agua se ve claramente como del 2014 al 2018 se dispararon los indicadores de conflictos asociados al agua en las regiones donde impactaba estas tres grandes proyectos hidroeléctricos. Y el caso de Hidroituango, pues ya creo que es bastante conocido a nivel mundial, es un proyecto con serias falencias técnicas, eh, que se hizo a pesar de muchas sugerencias técnicas previas a la escogencia del lugar, a cómo fueron avanzando las obras, etcétera, y que tiene una grave repercusión en la región, y además que estamos hablando de uno de los ríos más importantes de Colombia, es el río Cauca, principal drenaje del río Magdalena, y estos dos pues acumulan la gran cantidad de impactos acumulados y sinérgicos de la construcción de proyectos hidroeléctricos. En esa perspectiva y de cara a una gestión sostenible del recurso en el futuro, cualquier nuevo proyecto debiera considerar un análisis de impactos no solo local, sino también regional, considerando los proyectos previos existentes, además todos los sectores usuarios,
Y aquí hay un reto que mencionaba también en la presentación, y es que no tenemos una legislación clara respecto a la estimación de caudales ambientales. Y esto es clave para que tanto el regulador como el regulado tengan una base técnica de partida y la evaluación sea clara, transparente y rigurosa. Ese es un reto fundamental en la legislación. En Colombia se intentó avanzar en una normativa al respecto, pero justamente el lobby, la presión política del sector hidroeléctrico no permitió avanzar. Entonces, digamos que esto depende mucho también de esa gobernabilidad, pero también de la gobernanza. Y debiera avanzarse en una metodología de compromiso que permita, además de los aprovechamientos económicos, evitar que se sigan dando nuevos impactos, como ya están documentados en el caso de la macrocuenca Magdalena-Cauca, debido a los proyectos existentes. Y finalmente, hay un potencial conflicto, que de hecho ya existe de cierta manera, es en las zonas de aprovechamiento minero y energético, pero de hidrocarburos. Y es que allí también hay unas grandes extracciones de agua, grandes efectos de contaminación y poca actividades de mitigación y de prevención. Y ahí también hace falta un ejercicio de gobernanza gigantesco para poder prevenir que estas actividades económicas que son importantes, pero que falta no solo que exista la norma, sino que ésta se cumpla y que además sea muy rigurosa la institucionalidad para ello. Obrigado, professor Sérgio. Professor Christian. Gracias, profesor Sergio. Ahora, profesor Christian, por favor. Just a couple of sentences. Costa Rica is not too dissimilar to conflicts and issues among water users compared to Colombia. So it's the same sectors and probably the same problems. But in Costa Rica, los sectores, los problemas son parecidos, pero en Costa Rica ya sucede de una parte un poco más pequeño. Esto sería más localizado y tienes diferentes temas de conflictos, diferentes regiones de conflicto. Por ejemplo, tenemos una comunidad y un proyecto turístico, por ejemplo, en conflicto en la parte costera. Es algo localizado, puntual. Si analizas el territorio nacional, no tenemos tantos conflictos así en relación a la disponibilidad hídrica, porque Costa Rica realmente es un país muy rico en relación a agua. Bueno, si tuvimos algún problema, falta de agua en relación a infraestructura o problemas en relación a infraestructura, como en algunas épocas del año, en relación acerca del tiempo de la sequía, vamos a tener dificultad que llegue a una cierta comunidad y esto puede disminuir esa cantidad de agua. La agricultura también, obvio que es el sector que más exige en relación a agua, así como en Colombia también, el sector de industrias también está casi con una función un poco menor en Costa Rica, pero el gran problema, la mayoría de los conflictos son parecidos a Colombia relacionados a la calidad del agua. Pero quizás esto exigirá un poco más de atenciones y esfuerzos a futuro. No es un problema imposible de solucionar. Los remedios están ahí disponibles. Tenemos que tratar el agua que llegue a los usuarios y a los, tratamos solo 40% de las aguas residuales en Costa Rica. Tenemos mucho que hacer para realmente atacar este problema y disminuir esa contaminación que provoca tantos problemas y conflictos. Y esto es algo que realmente tendrá que ser tratado y discutido a futuro. Gracias, profesor Christian. Bueno, creo que llegamos acá al final del evento y espero que ustedes les haya gustado. Aquellas preguntas que no fueron respondidas, ahí está el mail en el chat para que sean enviados a ese correo electrónico a los participantes.
Y antes de terminar, me gustaría de informarles que vamos a tener un tercer webinario. Este ciclo será en el 24 de junio, de las 11 a las 12:30 también, del cual ahí vamos a tratar algunos temas que presentarán ahí sobre la gestión de recursos hídricos, Ecuador y en México, además de las estrategias de los dos países latinoamericanos para llegar a las metas de la ODS 6. Y en el 1 de junio vamos a tener el cuarto y último webinario, también de 11 a las 12:30, donde un ingeniero agrónomo, Francisco Mesa, de la Universidad Católica de Chile, hablará de la gestión integrada de recursos hídricos en Chile y las estrategias para llegar al objetivo del desarrollo sostenible número 6. En este mismo, Ana presentará su panel de implementación integrada de recursos hídricos en Brasil y ODS 6. Es un tema que será tratado por el coordinador de la coyuntura y gestión de información de Ana. Me gustaría de pasar aquí la palabra al coordinador general del Profiagua, señor Jefferson. Buenos días, casi buenas tardes a todos. Les agradezco al profesor Sergio Salazar, al profesor Christian Birkel, por haber nos dado el placer de esas excelentes ponencias. Le agradezco al profesor Diogo Buarque, a todos que han participado acá directamente, a todos que estuvieron ahí por detrás de a nuestros intérpretes, a la empresa, al profesor Sergio, muchas gracias. Profesor Birkel también, muchas gracias. Cuídense mucho. Y esa integración entre las universidades, entre países, es una meta que tenemos que implementar en nuestro programa para mejorar esta interlocución y este diálogo. Les agradezco mucho a los participantes, panelistas y también a nuestros alumnos y personas que han participado. Muchísimas gracias. Gracias, profesor Jefferson. Ahí, bueno, para terminar, voy a dejar aquí rápidamente si el profesor Cristian o el profesor Sergio quieren hacer alguna consideración final antes de hacer la clausura de nuestro evento. ¿Quién quiere hacerlo? ¿Profesor Sergio o profesor Cristian? ¿Quieren hablar algo, no? Bueno, les agradezco. Gracias a todos, gracias a todos. Estoy muy contenta de haber participado. Y bueno, le felicito la iniciativa de colocar las universidades de los diferentes países de Latinoamérica. Los felicito a todos y gracias a todos. Vamos a dar por terminado y quiero recordar que vamos a tener otros 2 eventos. Profesor Sergio, ¿quieres hablar algo? Profesor Sergio, tienes la palabra. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación, por compartir, permitir compartir las experiencias de los diferentes países. Seguro que esta es una muy buena forma de seguir construyendo gobernanza a nivel regional y retroalimentar nuestras experiencias en cada país. Y ha sido un placer acompañarles y quedo a su disposición si requieren profundizar alguna temática del caso colombiano. Gracias. Você está sem som, Diogo. Diogo, por favor, tu micrófono. Bueno, gracias a todos. Buenas tardes y un buen fin de semana y cuídense mucho. Quinta-feira temos de novo. El jueves estaremos todos juntos de nuevo.